Ya, vamos a continuar, jóvenes. A ver, siguen ingresando sus compañeros. Les daremos unos segunditos más para que terminen de ingresar todos. Y así continuar resolviendo esta parte. A ver. Vamos a seguir admitiendo a todos. Para que terminen de ingresar todos. Ya. Alguien que recién ha ingresado o que ha entrado tarde del primer Zoom y no está en la lista. Esa relación es más libre. Ya alguien está con el micrófono abierto, por favor. Ya, vamos a continuar. Ya, entonces lo que les decía hace rato. Entonces lo fundamental de estos países emergentes que están queriendo alcanzar el desarrollo es no exportar nuestra materia prima, procesar más bien nuestra materia prima, ¿sí? Para luego tener mayores ganancias, ¿no es cierto? Y poder exportar productos terminados hacia el resto del mundo, hacia el exterior, ¿no es cierto? Entonces, pero el industrializar eso no es complicado, se necesita muchos recursos y a veces los gobiernos no tienen, el Estado no tiene la capacidad, ¿sí? Si no es con financiamiento externo, con ayuda externa, ¿sí? Para poder industrializar nuestra materia prima. A ver, siguen ingresando, por favor, daremos unos minutitos más, unos segunditos más. Ya. Ya, casi todos se han ingresado. Ya, vamos a ir admitiendo a todos. Ya. Bueno, entonces, ahora, lo que les decía hace rato, las políticas económicas muchos han confundido. Me han puesto conceptos de economía política, me han puesto el concepto de economía, ¿no es cierto? Entonces había que decirnos qué son las políticas económicas. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando cuando veíamos los sectores, las principales divisiones de la economía? ¿Sí? Teníamos la economía descriptiva, la teoría económica y las políticas económicas. Claro, algunos me han puesto, evidente, me han puesto las políticas económicas me ponían a ver con los adelantos de la economía descriptiva y la teoría económica. Con esos adelantos, la economía política interviene en la economía para hacer crecer, estaba bien, ¿no es cierto? Solo que con sus propias palabras respondían a esta pregunta, con sus propias palabras, estaba bien, ¿no? Hablaban de esto, de las acciones de los gobiernos para regular y demarcar una economía, ¿no? Para hacer crecer. Por eso hay objetivos de la política económica, ¿no? Las políticas económicas son lo que hacen los gobiernos, ¿sí? Crear esos bonos, Juancitos, bonos dignidad, otros bonos, crear eso, o son políticas económicas. Hay diferentes tipos de políticas económicas en el área de la salud, en el área de la educación, ¿no es cierto? Políticas económicas. En el área del empleo, en el área de incentivos a las empresas, ¿no? Dan créditos blandos, digamos, y a largo plazo a las pequeñas y medianas empresas para que puedan desarrollar, ¿no es cierto? Para que puedan contratar más trabajadores, las tasas de desempleo, bueno, son lo que hacen los gobiernos en una economía, lo que aplican los gobiernos en una economía, ¿sí? Entonces, ¿y cuáles son los objetivos de estas políticas económicas? Claro, desarrollar la economía, ¿no? El gobierno hace algo en la economía para tratar de estabilizar, para desarrollar, ¿sí?
esa economía, fundamentalmente para desarrollar la economía. Creo que les he comentado hace, no sé si eran las anteriores clases, ahora ha habido un gran problema cuando, a ver, los censos, ¿para qué se hacían, jóvenes? ¿Para qué hacíamos los censos? Los censos. Y les había comentado, los censos se tienen que hacer cada 10 años. El último censo que se ha hecho en este país, sí, en Bolivia, ha sido el 2012. Dicen, Entonces, los censos nos ayudan a conocer más o menos qué situación tiene, digamos, cada persona de nuestro país y cuántos somos, todo eso. ya, ahí está. Cada persona, cómo está cada persona, ¿no es cierto? Porque nos preguntan a nosotros, ¿no es cierto? A ver, hasta qué grado ha estudiado, es profesional, no es profesional, trabaja, no trabaja, hace cuánto tiempo estaba trabajando, ahora no está trabajando, está desempleado, nos preguntan, ¿no? Entonces, para ver la situación de cada persona, ¿sí? Para ver cómo está cada persona, ¿no? Entonces, hacen un montón de preguntas para saber cómo está el país. Y además, por ejemplo, a ver, descubren ahí, a ver, porque les preguntan a las personas, a ver, entran a una casa y dicen, ¿usted vive en anticrético, vive en alquiler o es casa propia? ¿No? Ah, sí, es casa propia. Ah, vive en anticrético. No, responden. Entonces el gobierno se da cuenta y dice, muchas personas viven en anticrético, en alquiler, no tienen casas propias. Haremos viviendas sociales, a ver, diremos a los bancos que les den crédito a las personas para que puedan comprarse o construirse su casa. Créditos blandos, sí, a largo plazo, a ver, daremos eso a las personas. Entonces aplican políticas económicas, ¿no es cierto? Aplican políticas, ¿sí? Y instruyen a los bancos que den créditos a bajas tasas de interés y a largo plazo a las personas para que tengan digamos, para que puedan construir su vivienda propia, digamos, ¿no es cierto? Para eso se hacen los censos, para saber cómo está la población, tiene servicios básicos, no tiene servicios básicos, y además también para saber cuántos somos, ¿no es cierto? Entonces, el último censo que se ha hecho ha sido el 2012, el último censo. Entonces, organismos internacionales recomiendan que los censos se hagan cada 10 años. Entonces, tocaba hacer el próximo censo, 2022, ¿no es cierto? 10 años. No sabemos qué es lo que ha pasado. Además, tenemos que saber, porque ya les he dicho, es una foto, una radiografía de un momento dado de un censo, ¿no? ¿Cómo está el país? ¿Qué deficiencias tiene? Entonces, tenemos que saber eso para planificar, pues, tenemos que planificar en qué debilidades tenemos en el empleo, en todos los aspectos de las personas, de la población boliviana. Tenemos que planificar a cuántos somos. ¿Cuántos somos en Cochabamba? ¿Cuántos somos en Santa Cruz? ¿Cuántos son en La Paz? Para que en base a eso los gobiernos departamentales puedan planificar, puedan decir, haremos esto. ¿Sí? Entonces, se tiene que hacer un censo cada 10 años. Pero allá les había dicho que los censos no son fáciles de hacer. Los censos no son fáciles de hacer. Es costoso, son costosos, es caro, porque la característica del censo que es universal, no es como una encuesta. ¿Sí? Las encuestas a sectores no se puede encuestar. Un censo se tiene que hacer a toda la población. Por eso que el día del censo todos tienen que estar en sus casas. Si te ven caminando, yendo a una canchita a jugar, viene la policía y te desaloja, vaya a su casa, te dice. Porque todo el mundo tiene que estar en su unidad familiar para que sea censado. No puede haber movimientos, no puede haber movimientos. Yo no puedo ir a visitar a un pariente, digamos, a otro lado, y tampoco hay transporte, ¿no es cierto? No puedo ir a agarrar una bici e irme a otro lado. Tengo que estar en mi casa para que me censen, para que me tomen en cuenta. Entonces, cada 10 años se tiene que hacer el censo. El último censo, se repite, el último censo se ha hecho el 2012. Ahora tocaba hacer este 2022, ¿no? Pero ha habido un comunicado. ¿Quiénes manejan los censos? El Instituto Nacional de Estadística, el INE, ¿no es cierto? INE se llama. Es el Instituto Nacional de Estadística. Y el gerente general del instituto a nivel nacional
ha dicho, no, se va a postergar el censo, no se va a hacer este 2022, no se va a poder hacer porque no está preparado, no hemos preparado todavía el censo, ¿sí? Porque se tiene que preparar, se tiene que levantar los sectores, se tiene que hacer la cartografía actualizada de todos los sectores, las unidades familiares, de todo tiene que hacer y se tiene que instruir a los empadronadores, a los que van a hacer el censo, ¿no es cierto? Antes, cuando estaba yo en la universidad, los estudiantes hacíamos los censos. Creo que el último censo han ayudado los soldados, los militares, ¿no es cierto? Porque hay un gran movimiento de personas, tienen que instruir, y eso no se hace de la noche a la mañana, se tiene que preparar con anticipación. Entonces los del INE, los del Instituto Nacional han dicho, no estamos preparados todavía, entonces lo vamos a postergar para el 2024, el censo. Y todas las regiones han dicho no, comunicados, ¿no es cierto? Y tienen razón, ¿no es cierto? Queremos saber cómo estamos. Son 10 años que ha pasado. Y queremos saber cómo está el país para hacer planes, para planificar. ¿Cómo vamos a planificar, cómo vamos a hacer cosas si no sabemos cómo estamos? ¿En qué rubros tenemos déficit de algo? ¿Sí? ¿Cómo vamos a planificar? A ver, en ese sector no tienen servicios básicos en ese sector. ¿Y cuánta gente vive en ese sector? Hay buena cantidad de población que vive en el sector y no tienen servicios básicos. Entonces dicen las autoridades, planificaremos y haremos, pues dotaremos de servicios básicos a ese lugar, ¿no? Entonces se tiene que saber, para planificar, se tiene que saber cómo estamos, cómo están en esos sectores. En la educación hay mucha deserción, ¿sí? Me acuerdo en esas épocas había mucha deserción en el área rural de los de primaria, de los chiquitos, mucha deserción. ¿Qué pasaba? Agasaban y sus papás les hacían trabajar y ya no iban a la escuela. Entonces, ¿qué han dicho? Crearemos un bono Juancito Pinto, al final de cada gestión les daremos para un poquito parar esa deserción de los chicos. Entonces daremos bonito Juancito Pinto al final de año, ¿sí? Entonces, para eso son los censos, para saber cómo está, qué está pasando en los diferentes aspectos, ¿no? Sociales, económicos, ¿sí? De servicios básicos, de educación, ¿no? Tasas de analfabetismo altas. Entonces, a ver, alfabetizaremos a las personas, iremos a los campos a alfabetizar a las personas, ¿no? Para bajar esa tasa de analfabetismo. Entonces tenemos que saber cómo está el país, para eso se hacen los censos. Aparte, para saber cuántos somos, ¿no? Muchas de las regiones ya lo ven como, dicen, por ejemplo, creo que Santa Cruz ya está encabezando, ¿no? El número de 3 millones, Santa Cruz. Sigue La Paz, después viene Cochabamba. Si nosotros estamos 2 millones y no sé cuánto, La Paz está también sobre los 3 millones. Santa Cruz también está más que La Paz, creo. ¿Sí? Porque hacen proyecciones, ¿no es cierto? Entonces los censos se hacen para eso. Y ha habido un revuelo, ¿no es cierto? Cuando el director del instituto del INE ha dicho, no vamos a poder hacer este 2022, lo vamos a hacer el 2024, porque no estamos preparados para hacer el censo este año 2022, porque es el próximo año. 2022, el próximo año, se tendría que haber hecho el censo. Pero ya ha habido, ¿no? Un revuelo de eso, y donde todos han empezado a objetar lo que ha dicho, ¿no? el director del INE. Bien. Entonces, políticas económicas son los que hacen, son las acciones de los gobiernos para regular una economía, para hacer crecer una economía. ¿Ya? Bueno, esta parte teórica valía 5 puntos, ¿sí? Y sumaba 30 puntos. Y esta parte práctica valía 40 puntos. Cada inciso valía 10 puntos. ¿Sí? Cada inciso valía 10 puntos. ¿Ya? Entonces, había que graficar esto, ¿no es cierto? Identificando el precio y cantidad demandadas, ¿sí? Identificando el precio y cantidad de equilibrio, ¿sí? Había que graficar, había que darse escalas de acuerdo a esto, de 30 en 30, 0, 30, 60, 90, así, sucesivamente. Pero a ver, se ha visto gráficos, jóvenes, se ha visto gráficos de algunos, y estaba mal, no voy a poner bien de eso, ¿sí?
Se supone donde cruzan los dos ejes, donde se cortan los dos ejes, empieza en 0, ¿no? Y asciende. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3 en el eje vertical. En el eje horizontal, si es de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Pero ¿saben cómo hacían? Empezaban en 80, 70, 60, 50, 40, 20, 10, así. ¿Cómo voy a poner bien de esa gráfica? Y han graficado, le han hecho coincidir el precio y cantidad de equilibrio. Imposible de que les ponga bien de esa gráfica, ¿no es cierto? ¿Cómo van a poner en orden descendente? Donde se cruzan los dos ejes está el 0. De ahí, en el eje vertical, donde están los precios, 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo, ¿no? Y en el eje horizontal es ascendente también, 0, 10, 20, en este caso era de 30 en 30. 0, 30, 60, 90, así. ¿Y cómo me ponían? 120, 100, de 30, así 100, ¿cómo era? 210, 180, 150, 120, 90, 60, 30, al final. Y cuando graficaban hacían coincidir el precio y cantidad de equilibrio, estaba mal esa gráfica. No podía haber puesto bien esa gráfica, ¿no? Entonces A, B y C, cada inciso valía 10 puntos, ¿ya? A ver, el precio y cantidad de equilibrio había que graficar. Bueno, vamos a ver, las ecuaciones. Bueno, algunos me escogían los primeros, la mayoría han hecho con los primeros pares de puntos, ¿no? Algunos con los segundos pares de puntos, las ecuaciones de esto. Entonces, ¿cómo? A ver, el inciso B, ¿dónde está? El inciso B. Entonces decía, a ver, un segundito. Ya las ecuaciones. Algunos me llaman la ecuación de la cantidad demandada bien hecha. La segunda ecuación, mal hecha, ¿no es cierto? No estaba bien la segunda ecuación. Ya, entonces, a ver, B. Entonces, la cantidad demandada, ¿cuál es la ecuación? Cantidad. Esto, jóvenes, estoy volviendo a repetir, vamos a volver a hacer, porque el próximo semestre, cuando volvamos a hacer, hay otra materia que es la continuación, si quieren, de economía general. Es microeconomía, ¿sí? Vamos a hacer también conmigo microeconomía. Entonces, esta parte de fuerzas de mercado, este tema, vamos a volver a ver, solo que vamos a profundizar más, ¿sí? Vamos a profundizar más esta parte de demanda, de oferta, de equilibrio, lo vamos a profundizar el próximo semestre en microeconomía, ¿sí? Por eso el prerequisito para llevar esa materia de microeconomía es vencer esta economía general, ¿no es cierto? Y esta parte de fuerzas de mercado, demandas, ofertas, es el primer capítulo. Con eso vamos a empezar el próximo semestre en microeconomía. Por lo tanto, vamos a volver a ver esto, para que sepan bien cuál es el funcionamiento de los equilibrios, porque otras cosas más, por supuesto, otras cosas más vamos a ver en microeconomía, desplazamiento de la demanda. Nosotros hemos hecho las dos curvas, ¿no es cierto? Sí, pero esas dos rectas de demanda y oferta se pueden mover, así a lo largo, se pueden mover. Entonces el equilibrio también se va a mover, o sea, no va a ser el mismo equilibrio. Eso vamos a ver en microeconomía, vamos a profundizar un poco más en microeconomía. Por eso vamos a volver a hacer esto. Ya en el examen final también, vamos a ver, el examen final sí hacemos de esto también, de microeconomía, o diré de esa parte de demanda-oferta, ya para el examen final. El segundo parcial es otra cosa, ¿no? Pero el examen final podemos preguntar nuevamente de esto. Entonces, la cantidad demandada del bien X es igual, la ecuación dice de la demanda, ¿sí? Es igual a A, ¿no? Más B del precio de X, ¿sí? Del precio de X. Esa es la ecuación de la demanda, ¿no? Podemos poner aquí demanda, si quieren. A ver, aquí podemos poner demanda. Demanda, estamos hallando la demanda, ¿no? Listo. Esto voy a hacer un copy. Voy a copiar y lo voy a poner aquí. Ya, listo.
¿no? La ecuación de la demanda. Entonces elegimos cualquier par de puntos. Igual vamos a hacer esto el próximo semestre. A ver, con el primero, hagamos con el primero. Cuando la cantidad demandada es 210, el precio es 1 y 180 el precio es 2. Cuando esto es 210, igual, copiamos, ¿no? Lo mismo. Y ya están equivocándose en esto, que es tan fácil. B del precio de X, que es 1, hemos dicho, ¿no? Ahora el otro es 180, si no me equivoco. Sí, la cantidad demandada es 180, el precio 2. Entonces hagamos pues 180 igual, ¿sí? Igual a más B de precio de X, que en este caso es 2, que he conformado un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Ahí está, hemos hecho un sistemita de ecuaciones, pero este sistema de ecuaciones tenemos que resolver, ¿ya? Entonces todo esto lo voy a multiplicar, lo voy a volver negativo, ¿sí? Voy a hacer directo, jóvenes, o hacemos en 2 pasos, porque esto lo voy a subir, esta resolución, cuidado, lo voy a subir nuevamente al Moodle, ¿sí? Va a estar en el Moodle para que puedan tener ustedes la resolución de este examen, ¿no es cierto? Porque, repito, el final, tal vez volvamos a dar de esto. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por menos 1, ¿sí? Estamos haciendo ese artificio para poder resolver ese sistema de ecuaciones. Al multiplicar todo esto por menos 1, se vuelven negativos estos, ¿no? Este vuelve negativo, ¿sí? A ver, este vuelve negativo, A se vuelve negativo, ¿sí? A se vuelve negativo, y esto que está positivo también se vuelve negativo. Ahí está. Cosa de que ahora puedo resolver ese sistema de ecuaciones y haciendo desaparecer A. Entonces, ¿qué hago? 180 menos 210, ¿cuánto sería? Menos 30. Menos 30, ¿no es cierto? Correcto. Y habíamos dicho que más A menos A desaparece, ¿no? 0, desaparece. Y 2 menos 1, 1, ¿no es cierto? Entonces B, algunos me han puesto así 1. Y este 1 han pasado a dividir aquí abajo. Claro, 30 dividido entre 1 es lo mismo, 30, ¿no es cierto? O diré menos 30. Pero como es 1, eso se queda ahí. ¿Sí? Entonces, aquí, como estoy hablando de la demanda, ya estoy viendo que B me ha salido, es la pendiente, me está saliendo menos 30, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué hago después? ¿Qué hacemos después? Hallamos A. Correcto, hallamos A y decimos reemplazando valores en cualquiera de las dos, yo voy a reemplazar valores en asterisco. En esta de acá, ¿sí? En esa vamos a reemplazar valores. Pondremos asterisco, ¿no es cierto? Es lo que hacemos. Listo. Voy a reemplazar en esto de aquí, digo 180 es igual, aquí muchos han equivocado en los signos, jóvenes, 180 igual a más, ahora voy a cambiar B, esta B de aquí, voy a poner menos 30, ¿no es cierto? Menos 30, y tengo que poner, algunos no ponían este 2, se olvidaban, por hacer rápido, tengo que poner 2, ¿sí? Ahora sí, digo 180 y es igual, ¿cómo sería eso? Entonces, A más por más, este menos por este más, da menos, ¿no es cierto? Y 3 o 2 por 30 son 60, ¿sí? 2 por 30, 60. Listo, ahora esto que está con negativo, pasaremos al otro lado con positivo, ¿no? 180 más, ¿sí? Más los 60. ¿Cuánto había sido? 240. Correcto, 240, muchos han sacado, 200. A ver, ¿qué estoy haciendo? Esto, ¿no? Sí, entonces, A es igual a 240. A 240, listo. Ya está. Ya hemos resuelto, ¿no es cierto? Ya hemos resuelto. Entonces, ahora tenemos que reemplazar en la ecuación, ¿no es cierto? En la ecuación. Ahí está, A240. Entonces, ¿la ecuación en qué queda? Queda entonces cantidad demandada del bien X. ¿Sí? Es igual. A vale 240. ¿Sí? Más, en este caso, menos 30 P de X, ¿no? Listo, ya está resuelto. Ya está resuelto. Ahí tenemos la ecuación. Podemos remarcar. Ahí tenemos la ecuación. Ahí está.
Ahí está. Uy, ¿qué ha pasado? Ya, ahí está. Los demarcamos incluso. Lo ponemos así. Ahí está la ecuación de la cantidad demandada, ¿no? Ese sería el inciso B. Ahora nos falta hacer la ecuación de la cantidad ofrecida. Y hacemos el mismo proceso, ¿no? Exactamente el mismo proceso. Para no perder tiempo, voy a hacer un copy de todo esto, ¿ya? En vez de poner demanda, voy a poner oferta y voy a hacer un copy de todo esto. Hasta ahí, para hacer la oferta. ¿Ya? Entonces lo que estoy haciendo ahora es la oferta. Oferta, ¿no? Oferta. Listo. ¿Ya? Voy a hacer un copy. Ahí está la oferta ahora. Estoy viendo, esta demanda vamos a borrar. Oferta. Listo, la oferta estamos haciendo, ¿no? Entonces voy a buscar dos pares de puntos de acá. Igual, con los primeros dos por primeros puntos, vale decir, con 31 y 62, ¿no es cierto? Porque estoy haciendo oferta. Entonces, cuando la cantidad ofrecida es 31, ¿no es cierto? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? A ver, aquí está, la oferta. Cuando la cantidad demandada es 30, o cuando la cantidad ofrecida es 30, el precio es 1. Bueno, aquí vamos a cambiar, ya no es D, ¿no es cierto? Este es S. ¿Sí? Y listo. Ya este otro lado, cuando la cantidad es 60, el precio es 2, ¿no es cierto? 60. El precio es 2, lo multiplicamos por menos 1, sale menos 30. ¿Sí? Menos 30. A ver, un segundito, menos 30. ¿No? Sí, y aquí sale Menos 90. 60. 60, ¿no? Listo, resolvemos esto. 60 menos 30. 30. Ah, pero positivo, ¿no es cierto? Pero positivo, eso había que tener mucho cuidado. Pues salía 30 positivo. Reemplazando valores en este segundo, como está aquí, entonces decimos 60, ¿sí? 60 igual a, esto cambia, ya es positivo esto, porque B es 30 y de 2. Aquí muchos se han equivocado, pero varios se han equivocado. Han hecho en las ecuaciones, en el inciso A, la demanda han hecho bien y la oferta se han equivocado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto era esto? A ver, ¿dónde estamos? Estamos aquí. ¿Sí? Entonces, más por más, nada más, ¿no? 2 por 30 son más 60. ¿Sí? Más 60. Este más 60, que está con positivo, voy a llevar al otro lado con negativo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, 30. 60 sería el Menos 60. Aquí es 60. 60, es 60, correcto, sí, estoy equivocado. Correcto, es 60, está bien. Entonces, esto es 60. Menos 60. 60, claro, esto que está con positivo va a ir al otro lado con negativo. 60 menos 60 había salido a 0. 0, sí. 0. 0 sale a. 0. ¿Sí? A sale 0. Listo. Entonces, la cantidad ofrecida, voy a poner cantidad aquí la S, no había que olvidarse, es A. Algunos me han puesto así, jóvenes, pero bueno, no hay problema. Así me han puesto 0 ahí. Y B vale más 30. ¿Sí? Así, 0. Pero y algunos me han puesto así. Pero está bien, ¿no es cierto? No hay problema. ¿Qué significaba esto? Que la oferta justo salía del eje donde está la intersección de la demanda y oferta. ¿No? Es igual lo mismo que hacer 0 más, si el profesor de matemáticas ve que estamos haciendo así, nos mata, nos cuelga. ¿Sí? Pero no entiende que es así nomás, ¿no es cierto? Ni le digan a su profesor de cálculo que han resuelto así. Ya, pero no importa. ¿Ya? Vale, ¿no es cierto? Ese examen tenía que valer. Demanda. Entonces, la demanda me han puesto así. ¿Sí? La oferta. Ahí está.
0 más 30 P de X. ¿Listo? Entonces, algunos se han equivocado aquí. ¿Sí? Han puesto 30 más 30 P de X. Se han equivocado. ¿Listo? El otro inciso que decía... si en el mercado hay 10 y 2 oferentes. En el mercado hay 10 demandantes y había que multiplicar. Han cometido también errores aquí. ¿Sí? Han cometido errores. A ver, el inciso C era esto, ¿no? Esto es el inciso C. Esto es el inciso C. ¿Sí? Entonces, han cometido errores, jóvenes. A ver, vamos a hacer un copy de esto. Esto lo vamos a borrar. Esto es de un demandante, ¿no es cierto? De una persona es esto, de un demandante. ¿Sí? Esto es de un demandante. Pero en el mercado había habido 10. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por 10, ¿no es cierto? Voy a hacer un poquito más directo esto, ¿ya? Entonces, la cantidad demandada, ¿sí? La cantidad demandada, ¿cuánto sería? Por 10. Debían multiplicar ambos miembros. Con 2.400. 2.400 menos 300. 2.400. A ver, los errores que han cometido. 2.400 menos 30 P de X han puesto. 10 multiplica a ambos, ¿no es cierto? Entonces esto debería ser 300. ¿Sí? Entonces multiplicaban a un solo lado y al otro lado no. Entonces demanda de los 10, demanda de mercado. Listo, habían puesto mercado. Ya, terminado. Estaba bien, ¿no es cierto? Ahora la oferta. La oferta es esto. ¿Sí? Vamos a hacer un copy. De la oferta. Entonces, la oferta, ¿cuántos oferentes había? ¿Cuántos eran los ofertantes? 2. 2, ¿no es cierto? Ya, entonces esos 2, agarramos, esto es de un empresario. Pero en el mercado había habido 10. Estoy haciendo un poquito más directo, ¿ya? Porque se nos va a terminar el Zoom. En el mercado había habido 10. Entonces, o diré 2 oferentes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar por 2. ¿Cuánto sería? Multiplicado por 2 esto. 0 más 60. 0 más 60. ¿No? ¿Sí? Más 60. Listo. Oferta de mercado, ya, nada más. A ver, un segundito. Oferta de mercado. Oferta de mercado. Listo. Ahí está. Demanda de mercado y oferta de mercado. Algunos me han puesto así, está bien, así, que vale, ¿no es cierto? Repito, ya no se pone el 0 aquí. Vale. 0 más, hemos hecho valer eso, ¿no es cierto? Pero si nos ves, va a ser el profesor de cálculo, de álgebra, nos va a matar. Ya no se pone 0, adelante. 60 P de X. Listo, demanda, oferta de mercado. Repito, algunos no multiplicaban esos 10 por estos 2 miembros. Bien, y el último inciso, hallar el D era, hallar la oferta y demanda, ¿cómo era? El precio y cantidad de equilibrio. Ya sabemos cuánto era el precio de cantidad de equilibrio en la tabla. Incluso en su gráfico ustedes han identificado. El precio de equilibrio, ¿cuánto es? 4 y la cantidad de equilibrio, 120. Algunos me han hallado el precio de equilibrio correcto, pero no me han llegado a hacer la cantidad de equilibrio. Entonces, ¿cuál es la condición de equilibrio? Que la cantidad demandada del bien X tiene que ser igual a la cantidad ofrecida del bien X, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es la condición de equilibrio, ¿no? Entonces, la cantidad demandada, tengo aquí la ecuación que acabo de hallar, ¿dónde está? Aquí. Voy a poner, no, está más arriba. Ahí está. Voy a copiar solo esto ya de aquí. Entonces, voy a hacer un copy. Entonces, la cantidad demandada había sido, ahí está, vamos a reemplazar. Ahí está. La cantidad demandada. Sí. Vamos a poner, ¿no? Entonces, tengo que igualar a la cantidad ofrecida, ¿no es cierto? Igual a la cantidad, y la cantidad ofrecida, ¿cuánto era? Algunos han puesto 0 más 30 P de X. Listo, había que despejar esto. ¿Sí? Esto lleva a hacer los procesos y esto me salía precio de equilibrio, y a no poner
era igual a ¿cuánto salía? 4, ¿no es cierto? Algunos del inciso D me han dejado ahí, pero la cantidad de equilibrio también tengo que hallar, ¿no es cierto? Es 120, porque aquí estoy viendo, ¿no es cierto?, que la cantidad de equilibrio había sido 120. Cuando estos dos son iguales, el precio de equilibrio 4 y la cantidad de equilibrio 120. Entonces solo me han dejado, a ver, si valía 10 puntos este inciso que era tan sencillo, valía 10 puntos, me han llegado solo hasta el precio de equilibrio y no me han hecho la cantidad de equilibrio, no me han hecho la cantidad de equilibrio. Entonces, la mitad de 10, ¿cuánto es? 5 valía, ¿no es cierto? Y he hecho valer así. Entonces, reemplazando en cualquiera de estas dos, en la primera, 240 menos 30 PDX, ya no vamos voy a poner 4. Había que hacer ese proceso. ¿Cuánto da esto? 4 por 30, ¿cuánto es? 120. ¿No es cierto? ¿Cómo? 120, ¿no es cierto? Cantidad de equilibrio es igual. Entonces, bueno, 240 menos 120, ¿no? Listo. ¿Cuánto había sido la cantidad de equilibrio? 120. Correcto, lo que ya sabíamos, ¿no es cierto? Cantidad de equilibrio es igual a 120. Lo que ya sabíamos. No han hecho eso tan sencillo. ¿Sí? Ahí sí, me falta. Eso me faltó. ¿No? Entonces, la mitad, ¿no es cierto? Desde 10 valía este inciso, entonces han hecho solo hasta aquí, entonces vale 5, ¿no es cierto? Así era el examen, jóvenes, no estaba tan complicado. Nomás tienen buenas notas y el segundo parcial no vayan a bajar ese porcentaje, por favor. El segundo parcial, mantengan ese porcentaje que han sacado el primer parcial para estar más tranquilos al final, ¿no es cierto? Se nos va a acabar el Zoom, jóvenes. ¿Cuándo es la próxima clase? La próxima semana. Ya entramos al capítulo 4 la próxima semana, jóvenes. También tiene una partecita de teoría y otra partecita de práctico, ¿ya? Entonces, la próxima semana vamos a continuar con la materia. A partir del examen del segundo parcial es a partir del capítulo 4. Seguramente 4, 5, 6, 7 y 8, o 4, 5, 6 y 7 vamos a hacer. ¿Sí? Y eso va a entrar al examen, de una parte también. De la primera parte ya no entra, en el segundo parcial. En el final sí. Tal vez preguntemos de lo que hemos hecho ahora, de esto, ¿no? De esta parte práctica, de demanda, oferta. Por eso es que estamos repitiendo. Bien, jóvenes, se nos va a acabar, se nos va a cortar cualquier rato el Zoom. ¿Alguien que tarde ha entrado? Que no esté en la lista, que no le hayas registrado aquí en la lista, ¿nadie? Para concluir esto. Ya. Entonces. Condori dice. ¿Condori qué Condori es? Condori Anaí. Anaí, a ver, vamos a ver, ¿dónde estás? Condori Anaí, un segundito, por favor. Ya, Condori Anaí. Listo, ya estás registrado. Lice, una pregunta. ¿Y sobre cuánto era la evaluación? Del examen. Sí, sí. 70%. 30 es teorías y 40 esta parte práctica. ¿Ya? Repito, los trabajos que me han entregado no están registrados en el Zoom, pero yo tengo registrado en mi hoja, ¿no es cierto? Porque todo he descargado, los trabajos descargaba de cada trabajo uno y los revisaba de uno en uno y los registraba aquí en mi hojita. Ya no pasaba al Zoom, porque es bien complicado, tarda en subir, entrar a un alumno, al otro alumno, así, tarda. Entonces yo los registraba aquí nomás en mi hoja de registros y no ponía en el Zoom la nota, pues en blanco sin revisar salía, ¿no? Pero les he revisado, ¿ya? Bien, muchachos. Se nos va a